Feliz sábado, mis hermanos, tengan cada uno de ustedes, que Dios los haya bendecido y también que Dios los siga bendiciendo en estas pocas horas que tenemos para ya culminar otro día más en comunión con nuestro Señor. Para este breve mensaje, como siempre es debido, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir entendimiento y sabiduría a nuestro Padre Dios. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros para orar? Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este hermoso sábado que nos has dado, Señor. Permítenos, Señor, entender y recibir, Padre, el gran y valioso mensaje que tienes para nosotros. Danos el entendimiento suficiente, Padre, para entender tu palabra y también, Señor, para llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir. Pedimos, Señor, por favor, que no se escuche mi voz, sino, Señor, tu voz. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, antes de comenzar, quisiera mencionar una historia que todo el mundo conoce. ¿Cuántos han conocido, pues, la situación en El Salvador? ¿Ok? Varios de nosotros hemos conocido, pues, todas las cosas que han pasado, desde tiempos aquellos que, por ejemplo, yo era niño y solo se escuchaba delincuencia, asesinatos, robos, como literalmente todo un país entero estaba preso en su propio país, cada uno de sus ciudadanos y habitantes, por esto de los maras. Estas personas, estos salvadoreños estaban tristes, agobiados. No había ni un solo día que ellos buscaran y desearan y oraran a Dios y pidieran libertad, que pidieran de verdad que Dios actuara. Mucha fue la espera, grande fue la perseverancia, la convicción que ellos tenían. La necesidad que ellos tenían, que muchos chicos, ya por ser perseguidos, tenían que salir de su propio país. En la presidencia de Nayib Bukele llega lo que ellos mencionan, la respuesta que tanto tiempo habían esperado. Ese presidente toma acciones severas de las cuales empieza a perseguir a uno por uno y no se salva ni un solo mara que estuvo ahí haciendo sus acciones. Todos y cada uno de ellos fueron apresados en aquella gran cárcel. Literalmente fueron trabajos de semanas, trabajos arduos. Limpió por completo todo el país. Cada uno de sus ciudadanos y habitantes, muchas señoras, padres y madres de familia, quienes perdieron sus hijos e hijas, empezaron a llorar de alegría, de felicidad, de saber que el Salvador que ellos conocieron, que era el tranquilo, volvería otra vez a estar en paz. Y que muchos de aquellas personas, quienes tuvieron que salir, regresarían de nuevo. Un día muy especial, muy admirado, conmemorativo, en donde un país completo y entero al unísono dijeron gracias. Esa breve anécdota nos muestra también paralelamente cómo sería la reacción de aquel tan aclamado día que muchos nosotros estamos esperando, que es la pronta venida de nuestro Señor. Muchos de los que ya están descansando, personas antecesores de nosotros, quienes lucharon y perseveraron, que todos y cada uno de ellos lucharon y tenían ese mismo sentir. ¿Hasta cuándo, Señor? Mis hermanos, mi propósito para este breve mensaje, de lo cual también vamos a aprovechar y vamos a estudiar palabras del griego para recibir mayor información y tener mayor sentido de lo que se está diciendo en ese versículo, vamos a entender y tomar la decisión como verdaderos cristianos a tomar acción y a seguir el mismo ejemplo que estas personas también siguieron en su momento. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Vamos a estudiar dos características, ¿ok? De los cuales estas dos características, sus títulos se llaman: la primera, clamaban a gran voz, y el segundo, el testimonio que tenían. ¿Ok? Vamos a ir primeramente con Apocalipsis 6:10. ¿Qué dice Apocalipsis 6:10, mis hermanos? Voy a leerle para ustedes. Dice: y gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Oiga, qué pesado.
Literalmente le están diciendo a Dios, ¿hasta cuándo? Y clamaban a gran voz. Juan lo escribió con esa intención para que lo entendiéramos de esa manera. El griego nos va a apoyar mucho para entender qué era lo que, la intensidad de cómo lo estaban haciendo. La palabra del griego, que ahí está escrito como ekrasan, viene de la raíz kraso, que significa gritar, clamar a gran voz. Hagamos una pausa ahí. ¿Usted alguna vez en su vida ha gritado, pero hablando en serio, que usted se le va la voz? Gritar a tal punto, a tal intensidad, que usted se llega a lastimar. Y la palabra clamar no significa que solo fue una vez y dos veces, sino que clamaban, 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 clamaban y seguían y seguían y seguían, sin perder en ningún momento esa intensidad. Literalmente personas que estaban desesperadas, que estaban angustiosas, que en esa situación que estaban pasando estaban gritando a voces y estaban pidiéndole al Señor una respuesta, de la cual ellos con humildad seguían con fe esperando. Pero como muchos de nosotros, el tiempo se hace un poco algunas veces largo. Ellos estaban clamando a gran voz. En el quinto sello, en el momento en donde se está hablando pues de estos personajes, se entiende que fue la sección en donde la cristiandad tuvo persecuciones, donde tuvo rechazo, donde cada uno de ellos día con día era perseguido, literalmente en sus escondites, en todo lugar. Ellos eran mucho peor que los ladrones. Todo y cada uno de los ciudadanos en el lugar donde ellos fueran, los buscaban, porque el gobierno no los quería, no les encantaba, los romanos no les gustaba. Muchos de ellos pasaron toda su vida en persecución. Cristianos recientemente bautizados y aceptando la verdad de Cristo, tuvieron que entender que tenían que actuar de una vez. ¿Ok? Vamos a hacer aquí una parte importante, porque sé que el versículo en el capítulo menciona que sus almas estaban abajo del altar. Obviamente no es que menciona eso, y gracias a Dios tenemos lo que es el griego para entender mucho más de eso. En el versículo anterior, o sea, el anterior del versículo 10, la palabra griega que se utiliza es suje, que Juan usaba para describir no un cuerpo inerte, sino parte como un ser viviente. Obviamente estamos entendiendo que Apocalipsis es simbólico. No está hablando de un alma, de un espíritu, de algo que literalmente fuera del cuerpo puede existir. No. Si usted se acordará, hace referencia, si usted se acuerda del santuario, cómo literalmente en cada sacrificio que se hacía en el altar de los sacrificios, la sangre caía, pero en chorros. Y había una gran tinaja de la cual almacenaba esa sangre que quedaba ahí. Literalmente muchos de los cristianos en ese momento, su sangre fue lo que le dio vitalidad a las semillas que ellos sembraban. La típica frase que decían, yo mato a un cristiano y salen dos. Muchos de ellos fueron sacrificios. Y literalmente así por el mensaje, la palabra de Dios. Como lo menciona también cuando Abel fue asesinado por su hermano. Jesús dijo que su sangre yo la escucho. Sus acciones, su testimonio, la forma en cómo él trabajó. Dios menciona que él no, para él no fue escondido. Literalmente la intensidad y las ganas con las cuales ellos en su vivir estaban pidiendo a gritos al Señor. ¿Ok? Pablo también utiliza una frase similar en 2 Timoteo 4:6. Pero literalmente esas personas no solo con su boca, o sea, gritando, sino literalmente su testimonio, su forma de actuar, era similar a una persona que estaba haciendo todo cuanto podía porque quería ya recibir esa respuesta de la cual mucho tiempo ha estado esperando. Nosotros debemos de entender esto, porque literalmente esta acción se refleja por causa de la verdad que ellos recibieron.
Y nosotros recordamos que la verdad, la luz que ellos recibieron en ese momento, en comparación a la luz que nosotros recibimos el día de hoy, es sumamente diferente. La luz de ellos pudo haber sido una pequeña pizca. Y la verdad y la luz que nosotros tenemos hoy en día es sumamente grande y enorme. Fíjense que con una simple luz que les iluminó la conciencia, que les enseñó la verdad, literalmente ellos no pudieron quedarse con las manos cruzadas. Una verdad de la cual, aunque estaba incompleta, entendieron que este mundo era un mundo de pecado, no era un mundo donde yo tenía que vivir. Dios quiere mi salvación, Satanás es mi enemigo. Y tengo que trabajar y predicar y hacer todo cuanto pueda para la honra y gloria de Dios. Y lo tengo que hacer ahora. Nosotros hoy en día, con la luz que tenemos, suena casi contradictorio. La gran verdad y el gran testimonio que hemos visto, la gran información que nos da Dios y el no actuar de tal forma, a una conformidad, donde muchas veces sabemos que la verdad de Dios, en el momento en que la persona lo recibe, no hay nada que lo detenga para que él vaya y lo predique, porque así es el sentir y cuando uno tiene la verdad de Cristo. Clamaban a gran voz, no solo su testimonio, no solo por voces, sino su actuar, su testimonio, le estaba diciendo al mundo que ellos querían que Cristo viniera ya, que Cristo viniera ya. Literalmente, nosotros tenemos que entender en este versículo algo importante. Obviamente ellos tenían la fe, tenían la seguridad y la confianza de que su Dios iba a venir y no los iba a dejar atrás. ¿Ok? Por eso literalmente también menciona las características de nuestro Señor más adelante en este versículo. La palabra santo y la palabra veraz. Si nosotros leemos esto en el griego, vemos que santos se puede traducir como hagios y que veraz o verdadero en algunas versiones se puede traducir como alexinos. Y si profundizamos en el contexto o en la explicación que significan estas dos palabras, vamos a ir por partes. La primera, hagios. Cuando los mártires estaban abogando, aún diciéndole Señor hasta cuándo, recordaban a él su santidad y hacen memoria de la mayor característica de Dios. Dios es santo, completamente enemigo de todo lo que esté relacionado con el pecado. No hay manera que uno pueda pensar que Dios tolera eso. Literalmente, Dios, por su forma de ser, no hay ni un solo día del cual Él esté de acuerdo a que la gente sufra, que la gente pase situaciones malas. Su santidad, su forma de ser, no soporta el pecado en ningún lugar de su creación. Cuando los mártires estaban recordando esto, apelan a Dios en su integridad, en su moralidad. Muchos de ellos saben y entendieron que el pecado estaba dentro de ellos, pero aún así tenían fe, trabajaban y pedían a Dios ayuda, porque así día con día ellos querían avanzar, ellos querían progresar, ellos querían avanzar en esto. Cuando entendieron la palabra hagios, entendieron que Dios no era una persona que se iba a quedar con las manos cruzadas, pero que obviamente, como nosotros sabemos, si Dios se presentara en ese momento ahorita, todos estaremos calcinados, porque el pecado no puede estar en el mismo sitio donde está Él. Es un proceso que ellos supieron que Dios tenía que transformarlos día con día y que ellos tenían que acercarse a Dios sin perder la acción de decir, Dios, yo quiero que vengas ya. Y todo lo que tengo que hacer, lo voy a hacer ya. ¿Cuántos de nosotros actuamos así? ¿Cuántos queremos estar con Dios? Pero ¿cuántos hacemos la parte que nos toca? Para nuestra vida, para decir, ok, es cierto, tal vez muchos de nosotros no estamos listos, pero yo voy a hacer la parte que me toca. Vamos a ir de uno en uno, alistándonos y preparándonos, para que ya un día en adelante, ya Dios diga, ya todos están listos, voy por mis hijos. ¿Ok? Mis hermanos, vamos a ir a Salmo 7:11. ¿Qué dice Salmo 7:11? Voy a leerlo para ustedes, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios.
Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Es un Dios justo, un Dios que su actuar, su santidad muestra esa justicia. Algo que Dios tiene que ser así. Y como les recuerdo, nuevamente, esos mártires, aunque estaban clamando, no estaban acusando a Dios como desesperados, diciéndole, Dios, es que usted no responde, Dios, es que usted no hace. Entendían que Dios era santo y que su justicia iba a llegar tarde o temprano, donde a cada quien le iba a dar su recompensa. Y ellos, la recompensa que querían recibir, era la de estar con Cristo en la patria celestial. Amén. Vamos ahora con la palabra aletzinos, verdadero o veraz. Es bonito entender que tiene las dos palabras, porque cuando uno viene a la traducción, verdadero es que dice la verdad. Dice que es eso, honestidad, sin mentira, completamente al 100% honesto y seguro, verdad. Pero cuando usted entiende la veracidad, entienda que es la intensidad, entienda que es su verdad ante un mundo lleno de engaños, con una intensidad de la cual no soporta la mentira en ninguna situación. Es la verdad que Dios manda y que en la frase en la Biblia muchas veces entendemos que es dulce en la boca, pero cuando uno la traga es amarga. Algunas veces la verdad duele, pero Dios es así. Podemos saber y confiar que Dios jamás nos miente, jamás nos engaña. Nos ha dicho, y en la palabra de Dios también, junto con los mártires, cuando ellos estudiaban la palabra, decía de aquel gran día que Él vendría. Y la recompensa que iban a tener los malos y la recompensa que iban a tener los buenos. Y que literalmente así tal cual, tajante, cuando Él estaba aquí en vida, decía, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de estar conmigo. Y le dice Dios, el que no está conmigo, contra mí es. Ellos pasaron sacrificios, pasaron muchas pruebas, muchas dificultades. Cada uno de ellos creyendo en el ser invisible. Duda, miedo, temor, preocupación. Todos esos pensamientos se iban cuando ellos leían en la Biblia la verdad de Dios. Un Padre amoroso, un Padre que vino a morir en la cruz por ti y por mí, todo por tal de que tú y yo volvamos otra vez a tener ese plan que Él tenía desde el Génesis, que era vivir con Él para una eternidad. Una palabra que cuando usted confía y entiende que Dios solo dice la verdad, así como un niño, confiar y creer y poner todo a un lado con tal de aceptar esa verdad. Ellos tuvieron miedo, preocupación, entendían de verdad la verdad que decía la Biblia, pero por aquella confianza que tenían en Dios, por aquella verdad que ellos entendían que Dios era, y la veracidad y la intensidad, no hubo ningún momento de duda, no hubo ningún tiempo que ellos dijeron, voy a pensarlo después, o voy a actuar para más tarde, sino que tomaran las decisiones y con seguridad y confianza decían, Dios, en ti confío y en ti yo voy a servir. Santo y veraz, mis hermanos. ¿Okay? No dudemos de nuestra recompensa de aquel gran día. Menciona Romanos 2:6, de la cual también nosotros debemos de confiar. Y también no temer de las personas que destruyen el cuerpo nada más, sino de aquel que también puede destruir tanto el cuerpo y el alma. ¿Okay? Dice vamos a seguir más adelante. Dice la hermana White en uno de sus escritos, en el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos pregunté a Jesús, ¿quiénes eran estos? Y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por causa del nombre de Dios. Mis hermanos, qué hermoso es literalmente escuchar que está esa característica, ese listón rojo, que va a ser distinguido cuando todos estemos vestidos de blanco.
y sabremos que aquel gran clamor que ellos daban fue respondido y fue satisfecho en sus corazones, de saber que están junto con los hijos de Dios vestidos de blanco. Una vez yo estaba en una situación de la cual obviamente no fue como los mártires, pero estaba sacando un técnico y obligatoriamente, si no iba ese sábado a lo que era la graduación, iba a perder mi título. Y todos los años, fueron 2 años, me tenían entre ceja y ceja por ser el único adventista, literalmente era el único adventista que estaba estudiando en aquella institución. Todos los demás me decían, no, pero solo es un sábado, ¿qué te va a decir Dios por solo uno? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a perder todos tus años solamente por un fanatismo? ¿Piensas tú que Dios es así? ¿Que Dios te exige tanto perder lo que has luchado por algo que tú no sabes después cómo vas a mantenerte en la vida? Yo con esa preocupación, yo llegué a mi iglesia y yo le dije al pastor, fíjese que tengo esa situación. Tengo la respuesta. Sé que la graduación me están diciendo que solo es 1 hora, pero quiero preguntarle a usted, pastor, porque con toda honestidad y sinceridad, tengo esa preocupación de decir, wow, es que si lo pierdo. El pastor me respondió y me dijo, aunque sea solo un segundo, jamás de los jamases manches o deshonres el sábado que Dios creó para ti. Y no es porque el sábado sea el día de salvación, pero es porque amas y honras al ser que lo creó. Y este ser que lo creó, que dio su vida por ti, aún sabiendo todo tu futuro. La mejor forma de devolver ese amor que jamás podremos pagar es confiando y estar seguros de que Él, desde el momento en que decidiste dar tu vida a Dios, es tu Dios para ti a la eternidad. Confía, Dios obrará, pero ni un solo segundo deshonres a Dios. Vamos con la segunda parte de este breve y hermoso mensaje que Dios nos está dando. El testimonio que tenían, la segunda parte. Vamos en el versículo de Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 11. Dice, y se les dieron vestiduras blancas, la cual leímos que qué característica distinguida tendrían. Y se les dijo que descansaren todavía un poco de tiempo, hasta que se contemplara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. En el texto vemos que Dios es un Dios de amor, un Dios que literalmente no desprecia o no desampara a la persona que los busca. Obviamente aquí se entiende por simbolismo, pero confiemos y estemos seguros de que de esa fe que ellos recibieron, en el momento, no sé ustedes, pero imaginándome a alguno de ellos frente a la muerte, y en ningún solo segundo negar a Cristo y tener esa confianza y seguridad de que ya era una victoria. Como dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Ya me aseguran mi salvación. Ya estoy seguro y tranquilo de que solo es un abrir y cerrar de ojos y la vestidura blanca que Dios tiene para mí, nada más, ya está ahí segura para mí. Esa hermosa respuesta, yo creo y estoy seguro con fe de que cada uno de ellos descansó con ese recibimiento de esa hermosa respuesta en su corazón. Literalmente Dios nos responde lo mismo cada vez que abrimos la Biblia. La esperanza y la verdad que nunca cambia por más que abramos la Biblia una y otra vez. El gran final que Dios tiene y la esperanza que Dios nos da a nosotros. Esa respuesta para cada momento de duda, preocupación y miedo que tengamos. Recibámosla así como aquellos mártires la recibieron. Hay que entender también lo que sigue de este versículo. Y es importante para nosotros hoy en día. Punto número 1. Vamos a entender y analizar morfológicamente un poco la palabra poco, en que se utiliza en ese versículo que dice poco de tiempo. Se traduce como micrón, lo que significa algo pequeñísimo, minúsculo. Si usted escuchó, de ahí deriva la palabra microscopio, microbiología, microorganismos.
todo lo que sea más pequeño de lo que usted dice, de lo que usted opina, microscópico. Está hablando que ellos descansaren, que estuvieran tranquilos, que el momento en que ellos van a vestir esas vestiduras llegará, pero que tengan paciencia, que descansen con seguridad, porque solamente van a tener que esperar un tiempo microscópico para que entonces otro número de hermanos, otro número de hijos e hijas que aceptaron la verdad de Dios, se unan a las filas y se unan a este número. ¿Ok? La hermana White menciona en uno de sus libros que los vio a cada uno de sus mártires, niños y grandes, que tenían en sus vestiduras blancas ese distinguido pero ganado distintivo rojo, del cual fueron hombres y mujeres que lucharon por la palabra de Dios y lucharon para que se mantuviera viva y que año tras año, generación tras generación, no perdiera. Y que por gracias a esos esfuerzos, hoy por hoy, tenemos la Biblia en nuestras manos. Gracias a nuestros compatriotas y hermanos que lucharon y perseveraron y fueron siervos y herramientas de Dios hasta el último momento de sus vidas. La palabra anapao se traduce como reposar y descansar, que anteriormente, como le estaba mencionando la hermana White, se le menciona a alguien que lo merece, a alguien que se lo ganó, alguien que se esforzó por completo, en donde anapao se puede traducir como reposar y confortar. Al luchador le dice Dios, acércate a mí que yo te haré descansar. Literalmente se lo ganaron. Hoy por hoy nosotros nos habremos ganado también ese descanso, porque si ustedes se recuerdan, el versículo habla que habrá también un puño, un grupo que en un momento microscópico, en ese lapso microscópico de tiempo, se van a unir con ellos en ese número de personas creyentes que esperan la venida de nuestro Señor. ¿Ok? Literalmente así lo menciona. Vamos más adelante y vamos a ver otra característica que está en la palabra erete, que significa decir o responder. Que ese análisis morfológicamente está en aoristo indicativo pasivo, que está en tercera persona, que significa que el sujeto de la conjugación recibió la acción. Aunque sea simbólico, en el propio texto se puede entender que se dice que recibieron la respuesta, de la cual muchos estaban anhelados, pidiendo a gran voz. ¿Cuántos creen que Dios es así de bueno? Que nunca nos deja sin una oración respondida. Tengamos fe en eso. Nunca dudemos de eso, de nuestro Padre Dios. Vamos a seguir analizando y vamos a entender una palabra que es importantísima más adelante también en ese breve pasaje que dice en griego, dice tlerososin, que se traduce como que ellos cumplan. Esto está en aoristo activo subjuntivo. No está hablando de un pasado, sino está hablando de un futuro, del cual, para que usted me entienda un poco, necesita que algo se cumple para que suceda. Un requisito, algo necesario, con tal de que el sujeto que se está hablando, ya sea en futuro, reciba lo que es la acción que se está mencionando. Hemos visto cómo eran estos mártires, seres y personajes increíbles, decididos, celosos, niños y grandes, jóvenes y adultos y viejos, cómo se entregaban gozosamente su vida a Cristo. Y por más castigos y cosas que les hicieron, jamás de los jamases dieron un paso atrás. Y cómo esta iglesia militante en ni un solo momento, ni un solo segundo, perdió la noción y el norte que ellos tenían que hacer. Menciona a ellos que un grupo de hermanos, lo que significa que tienen sus características iguales, que no hay ninguna sola diferencia en ninguno. No importa las generaciones y el tiempo de diferencia, no hay ni una sola diferencia.
de la entrega y el servicio y la pasión con la cual sirvieron o sirven a Dios. Ese es el grupo de hermanos que se dice que van a unirse a ese grupo. Hoy por hoy aún hay mártires. ¿Usted sabía que ya en algunos países en este mundo ya hay cristianos que están siendo perseguidos? Que muchos ya están predicando la palabra de Dios en escondidas porque saben que en el momento en que los agarren, no es que van a estar presos, sino es que literalmente es una pena de muerte, literal. Y aún así, toman la valentía de ser misioneros voluntarios, de predicar la palabra de Dios. Hoy por hoy, hoy en día. ¿Y nosotros qué? Es importante y claro saber el punto del cual las personas de aquel futuro serán personas como lo menciona la Biblia. Vayámonos a Ezequiel 8:13. Vamos a Ezequiel 8:13, mis hermanos. ¿Okay? Y ya estamos por culminar. Dice así la palabra de Dios en Ezequiel 8:13. ¿Okay? Dice así la palabra de Dios. Ezequiel 8:13 dice: me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Una frase que se puede entender que situaciones peores que iban a pasar en el día de hoy también, así como ellos, nosotros íbamos a pasar. En Apocalipsis 3:5 es lo que nosotros nos toca llegar y con la esperanza de llegar a ser parte de este hermoso verso que dice Apocalipsis 7:9, de aquella gran multitud que venció y que logró lo que era imposible para muchos, pero posible con Dios. Y de esa cantidad de personas que no se veía ese final. En aquel gran día se verá una clara separación, mis hermanos. Como muchos estarán alabando y glorificando al Señor, como los muertos en Cristo resucitarán y verán a ese Dios y escucharán su voz y gloriarán a Dios y cantarán, aleluya, Cristo Rey. Y como otras personas escucharán un sonido aterrador, como muchos correrán y escaparán y querrán gritar a los montes, cae sobre nosotros, mátanos, que no queremos eso, que está viniendo, tengo miedo, tengo preocupación. Va a ser clarísimo. ¿Por qué le estoy mencionando eso? Es cierto que la salvación es gratuita. Es cierto que la salvación Dios nos la ha dado gratuitamente. No es barata, es gratis. Pero como hijos e hijas de Dios, ¿cómo hemos de pensar que nos podremos quedar sentados en nuestras bancas con tranquilidad, sabiendo que aún hay personas que necesitan recibir la palabra de Dios, sabiendo que hay personas que aún se burlan de Cristo por causa de nuestro testimonio, y pensar que estando sentados tranquilamente podremos tener el derecho o la posibilidad de erguirse con el pecho para afuera, como aquellos quienes resucitarán primero y nosotros veremos y Dios los llevará y después a los vivos nos tocará? No sé cómo usted se sentiría, pero yo entendiendo eso, de las filas del grupo que Dios está llamando y del testimonio que esas personas tuvieron, la única respuesta que yo me digo aquí con toda sinceridad en mi corazón es: no debo perder más tiempo, el miedo no me tiene que detener y tengo que trabajar para Dios como Él me lo ha pedido desde mucho tiempo. Porque si ellos en el momento que recibieron la verdad aún pequeña hicieron tantas cosas, dice Dios que nosotros haremos muchas cosas más grandes, pero necesitamos esa fe que se refleje por nuestras obras y que se refleje de tal manera que el mundo comprenda que hay un pueblo de Dios trabajando perseveradamente porque confían y creen de la gran venida, de la cual por el testimonio de ese pueblo que hay aquí en la tierra, ninguno podrá decir: no sabía o no me dijeron. Mis hermanos, debemos de ver con fe al Señor y seguir adelante. Debemos aprovechar el tiempo que tenemos porque es microscópico lo que nos queda. Y debemos vivir la vida que Dios desea que vivamos.
Clamemos en nuestro actuar con nuestros familiares y amigos. Actuemos de tal manera que ellos no puedan confundirse en entender que sí, hay que trabajar y apurarse porque el tiempo es corto. Que busquemos nosotros que nuestro testimonio sea nuestro mejor sermón dado para el mundo. Hermanos y hermanas, ¿cuántos están decididos a llegar a aquel carácter que Dios quiere para nosotros? ¿Y cuántos estamos decididos a trabajar para Dios de aquí en adelante? Mis hermanos, si es así, te invito a que te puedas poner de pie y inclinemos el rostro para orar. Buen Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la gran verdad y verdad de esperanza que nos has dado, que día con día al leer las Sagradas Escrituras nos revitaliza y nos da fuerza nuevamente.